llevaría a pensar en una ética fundamentada en la dignidad humana. No, si ustedes quieren, más allá de una ética religiosa, una fundamentación espiritual. Yo creo que, y habría que quizás también en esa cátedra tomar una gran conciencia, que el problema colombiano y el problema del conflicto colombiano es un problema espiritual, no antes que cualquier cosa. Es una fractura del ser humano entre nosotros muy profunda. Y entonces hay que recuperar el valor del ser humano, la grandeza del ser humano. Mientras uno no vea a la víctima, entonces uno siga perdido en la cátedra y en los libros, y no se dé cuenta de la victimización del país. Uno no desarrolla conciencia moral y responsabilidad. Porque fíjense que eso tiene lo primero que uno tiene que sentir es el dolor del otro. El dolor del otro le genera a uno un sentimiento de compasión, de que yo tengo que hacer algo ante esto, un sentimiento de solidaridad y luego un sentimiento de justicia. Pero usted necesita el contacto con la víctima, si no capta. El objetivo más importante es la no repetición de los hechos atroces. Y el segundo objetivo que yo creo que debería prevalecer es poder hacer una construcción de paz sostenible. O sea, hay unos mínimos y esos mínimos no son necesariamente contextuales. Ni justicia, ni derechos, ni memoria histórica podrían ser temas que se excluyeran porque tienen un carácter de ser universalizables en la medida en que implican dos cosas: vida buena y vida digna, que son los dos criterios sobre los cuales debe trabajar la paz. En segundo lugar, lo universalizable como mínimo, como unos mínimos, no se opone a la distinción y a la diferencia, ¿vale? Entonces, la distinción es cuál es el tenor, cuáles aquellas características que hacen diferente una condición de un lugar a otro, que sí deben ser tenidas en cuenta. Como que sabemos que para promover la convivencia es fundamental desarrollar competencias, pero también es fundamental que eso ocurra en un contexto que los promueva. Y ese contexto creo que es muy importante poderle trabajar, poder desarrollar el clima de aula y el clima escolar que permitan esas relaciones democráticas, relaciones más horizontales, donde se permita la participación y donde pues haya construcción colectiva de normas y acuerdos que lleven a que no esté permitido el maltrato, el abuso, la discriminación. Que la atención debe estar enfocada al asunto de la sensibilización, porque el asunto no pasa, como en el caso de la formación constitucional, de replicar a los niños como robots a los muchachos. Exacto. Es que obedezca la norma, sino que acá el asunto, como implica, o sea, hablamos de una cátedra de paz que presupone el contexto del posconflicto. ¿Y cuál es el contenido socializante o de socialización que está dentro de la matriz conceptual? Sí. Que le estamos diciendo a los niños es cómo gestionar conflictos.
convivencia hay los proyectos de convivencia. Entonces eso es, cada centro tiene que definir un proyecto de cómo va a gestionar la convivencia y cómo va a desarrollar la educación para la convivencia. Entonces a mí me parece que es una estrategia importante. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú hablas de un proyecto de convivencia, ahí hablas desde la perspectiva de todo el centro y toda la vida escolar. Y yo no entiendo la educación para la paz sin este trabajo. Es decir, para mí la educación para la paz o metodológicamente se convive pacíficamente dentro del centro o no importa hablar de más contenidos. Muy bien. Entonces, por ahí todo el cómo vamos a abordar el conflicto cuando exista, cómo vamos a educar en el conflicto porque en la convivencia escolar eso existe, cómo vamos a abordar los derechos humanos dentro de la escuela porque esos existen dentro de la escuela y si no nos respetamos entre nosotros, ¿qué vamos a hablar más allá de eso? ¿Cómo gestionamos la vida de Fines a los que debería orientarse la Cátedra de la Paz según los expertos consultados. Una educación para la paz, para que los niños le digan adiós a la guerra. Una educación que sensibilice a los niños con la paz y les enseñe a afrontar democráticamente los conflictos. Una educación que permita mejorar las relaciones hacia una convivencia pacífica ciudadana. Una educación para la paz que profundice en las causas del conflicto y la violencia y genere el sentido de corresponsabilidad. Una educación para la paz que permita desaprender la cultura de violencia y generar confianza y cooperación. Una educación para la paz que contribuya a construir una vida digna y una vida buena con justicia, derechos y memoria. Los ejes temáticos que los entrevistados consideran que debería contener la Cátedra de la Paz se orientan al desarrollo de unos principios y contenidos que se enmarcan dentro de 5 ámbitos. El primero se constituye en un componente ético, en donde se inscriben una ética fundamentada en un componente espiritual, una ética del cuidado, una ética ambiental, los valores éticos y la dignidad humana. El segundo, psicosocial, el cual aborda temas como la guerra, el miedo, la capacidad de sobreponerse a eventos de horror, el desarrollo de algunas competencias y el clima institucional. El tercer componente, el sociocultural, contempla temas como el territorio, el contexto, la inclusión y el enfoque diferencial. El cuarto, el jurídico-político, en donde se abordan los principios del derecho internacional humanitario y temas como la justicia, democracia y participación, derechos humanos, gobernanza y gobernabilidad, memoria histórica, víctimas y reparación. Y finalmente, un componente pedagógico, en donde se abordan 3 elementos, uno orientado al desarrollo de los contenidos, otro al aspecto metodológico y, por último, la importancia de la formación a los docentes en el proceso de implementación de esta cátedra. Es un derecho de nacimiento, mirar los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro bien.